A partir del censo de 1999 se contabilizaron 284 borregos en todo el estado. Creemos que es una población, no creemos, cualquiera lo ve, totalmente baja, ¿no? Raquítica. No se dejan ver todavía, pero ahorita se van a dejar ver. ¿Cómo se llama aquí? Se llaman las venecas. Y aquí también saben andar. También. Todo aquí es zona borreguera. La Sierra Agua de Soda es una de las sierras que están en el sur del estado, importantes por su ubicación y como parte de un componente de todo el complejo de sierras que está en el sur del estado. Y es importante porque es de las pocas sierras que tienen agua, precisamente lo de Agua de Soda, que tienen agua libre para la fauna silvestre que hay en esas sierras. Puedo decirte que alrededor de la mitad del área de distribución en términos de superficie del borrego cimarrón en el estado se encuentra precisamente dentro de un área natural protegida, que en este caso es el área de protección de flora y fauna silvestre, el Valle de los Cirios, ¿no? Hasta cierto punto los borregos están protegidos en esas zonas, ¿no? Aunque no es una garantía, porque al final de cuentas pues los cazadores furtivos o la destrucción del hábitat de cualquier manera se presenta, ¿no? Precisamente acabamos de terminar un trabajo en colaboración con un colega, en este caso con el maestro Ricardo Ditón, en el cual estuvimos recopilando toda la información que se ha generado de borregos cimarrón en el estado para toda la distribución desde la línea internacional hasta el paralelo 28. Y lo que hicimos fue recabar la información pues prácticamente de censos, de monitoreos, anecdótica de las gentes que hemos ido a lo largo de pues ya 11, 12 años de trabajo de campo prácticamente en todo el estado y recorridos aéreos prácticamente en todo el estado. Casi 11.500 kilómetros cuadrados de superficie del estado que es ocupada por hábitat de borrego cimarrón, y de esos 11.500 en 12 sierras tenemos evidencias de que hay borrego cimarrón todavía. Desde el punto de vista del hábitat, que es lo que nosotros podemos ver, yo te puedo decir que tenemos muy buen hábitat. Tenemos de esos 11.000 y fracción de kilómetros, yo diría que alrededor del 90-95% está en muy buenas condiciones. De ese 95%, alrededor del 90% tienen poblaciones de borrego. Entonces, vamos bien, o sea, tenemos oportunidad de poder recuperar y de poder incrementar nuestras poblaciones de borrego. El gobierno federal y los cazadores pudientes de Estados Unidos dicen la salvación del borrego es matarlo. Me quedo yo sin entender, sí, porque si pagamos nosotros $100,000 por un borrego, hay dinero para cuidarlo. Pero digo yo, ¿cómo es posible que el cazador estadounidense e internacional de otros países y el mismo mexicano siempre paga o quiere el borrego de los cuernos más grandes? ¿Por qué lo de la cornamenta? Porque en el caso de la FENOS, es Foundation for North American Wild Sheep, ellos hablan en la historia de estos programas que en Baja California Norte, en el área de la Asamblea, se encontró una osamenta de borrego que por muerte natural, allá por los 50, resultó que esa cornamenta cayó en las mejores manos conocedoras, y por curiosidad se midió esa cornamenta. Y la suma de estos dos cuernos, la suma de los que es largo curvo y 2 o 3 anchos que se miden en una medición estándar, hizo una suma de 200 pulgadas, 205 pulgadas, que era una medición descomunal, y eso motivó el atractivo por Baja Norte. Si nos vamos en la parte romántica, pues ese borrego que fue el abuelito del abuelito de algunos borregos que por ahí andan a andar, genéticamente pues se ha reproducido ese macho y por ahí andar algún nieto que tenga esa herencia genética, pues es el gran atractivo.
el trofeo, ese animal que llegó a viejo por sabio, que llegó a viejo porque supo eludir al puma, las enfermedades, a los cazadores, encontró alimento en la sequía, encontró agua, no se enfermó. Es el super borrego que es el líder del rebaño. Todas las hembras siguen instintivamente y los jóvenes imitan al viejo, al que llegó a grande, por eso tiene sus cuernos. Hay mucha área de investigación por ese lado, tanto desde el punto de vista conductual como desde el punto de vista reproductivo y fisiológico, que todavía es muy aventurado decir esta aseveración de que el hecho de cazar trofeos estamos removiendo la parte genética fuerte de la población, ¿no? En realidad yo lo que creo es que no. Yo lo que creo es que sí tenemos que ser muy precavidos a la hora de estar aprovechando animales, es decir, sí cazar básicamente animales de ese tamaño, porque es lo que tiene interés en el mercado. Entonces, explorando, en el caso de los mercados, podemos hablar de que la vida silvestre se divide en dos partes. La vida silvestre que tiene valor comercial y mercados, y la parte que no hay mercado, no hay ningún tipo de valor. Hay un valor comercial en el venado y hay un valor comercial en el borrego, son codiciados. En 1998 el gobierno federal se atrevió a dar 3 permisos y la Universidad Autónoma de Baja California se opuso. Yo encabecé ese movimiento y logramos un amparo para el borrego. Es la primera vez que se amparaba un animal en México. Todos nos decían, el amparo, el juicio de amparo es para la gente, no para los animales, están locos. Y logramos el amparo y logramos que el gobierno federal se retractara y retirara los permisos. Pero quiero decirles que el borrego cimarrón en Baja California ni está vedado ni está declarado en peligro de extinción. No lo quiere reconocer el gobierno federal porque tiene la esperanza de volver a cazarlo, como lo hicieron sistemáticamente de 1974 a 1989, el último año que se cazó, donde yo calculo se llevaron de Baja California más de 600 sementales, nuestros mejores borregos. Yo atribuyo quizá la extinción del borrego a la cacería y a la cacería legal, a la cacería promovida por el gobierno federal. Eso es lo triste de este caso. La cacería es una particularidad, digamos, en términos del acceso a las sierras, ¿no? De cómo llegar y demás. Mucho se piensa como una cuestión de monumentabilidad del animal y demás, pero en realidad es una cuestión de la tradición de las cacerías, ¿no? Entonces, hay 4 borregos en Norteamérica y tenemos mucha abundancia, digamos, en términos de Rocky Mountain, que es una subespecie, mucha abundancia en Stone y en Dall, que son otras 3 especies, subespecies, y en el caso del desierto es el más escaso, es el que menos permisos tiene. Y entonces eso sube los precios, porque hay mucho interés por tener la colección completa. Los cazadores son coleccionistas, quieren no solo la experiencia, sino tener los animales. La otra es que el usuario de esta especie es la gente que vive ahí, o sea, tienes carne ahí, ¿no? Principalmente en la pesca, o sea, los pescadores que andan en la ribera ven los borregos, tienen manera de desembarcar, de ir por el animal y de regresar con carne fresca a casa, no nada más pescado. Entonces es perfecto, ¿no? Ahora, también situaciones de nuestras Fuerzas Armadas, la Armada que vigila la costa, el Ejército, la Policía Federal de Caminos, o sea, son gente que está armada y son gente que está en lugares aisladísimos y que de repente se encuentra la oportunidad de carne fresca. Para ellos y sus compañeros, pues lo hacen, ¿no? El problema es lo que te digo, en este caso no hay una selección, no hay un trofeo, sino van y cobran la carne. Si es una hembra no importa, y si es una cría, hasta dicen que es más sabrosa, ¿no?
en cuanto el gobierno mexicano, a través del gobierno de Ernesto Zedillo y a través de la Semarnat, en aquellos era la Semarnat con P, donde estaba Julia Carabias, fue una política bastante responsable y una política de mucha vanguardia, muy original, en la que se crean los UMAS. Es un instrumento jurídico, de alguna forma se traduce en unidades de manejo para aprovechamiento sustentable, UMAS. Entonces, es una certificación oficial por parte del gobierno mexicano. Mira, yo fui hasta 1990 cazador, no soy un ecologista de esos verdes radicales. Yo entiendo que la cacería es una tradición y una cultura milenaria también, y que si se hace ordenadamente, con respeto, como tú dices, vedas, hay animales que se pueden aprovechar, como las plagas de palomas que hay en el Valle Mexicali. No estoy muy convencido del venado, y desde luego el borrego hemos sostenido por 16 años ya una veda virtual, porque no está declarada. Baja California no tiene una veda. Vamos, la Ley General de Vida Silvestre abrogó todas las vedas, todas. ¿Por qué? Porque todo se convirtió en una posibilidad legal de acceder a los recursos. ¿Cuál es esa posibilidad legal? La UMA con su plan de manejo, con sus estudios y la autorización del gobierno. Si no hay todo eso, entonces no puedes salir a cazar y te conviertes en un furtivo. Y no puede haber una veda porque es el último recurso. O sea, lo que hicieron es decir, ya no hay vedas para ninguna especie. Demuéstrame que hay una buena población, demuéstrame que es sustentable el que cacemos unos animales, dime que estás organizado y entonces puedes cazar. Y uno se pregunta, si Baja California no tiene vocación ganadera y cada vez es más imposible crear ganado en Baja California y los borregos se dan solos, ¿por qué no cuidar para que haya miles de borregos, no? Y así ya no están en extinción y habría quienes se pueden beneficiar, sobre todo la gente del campo, con esos borregos, pero no le damos oportunidad, no le damos no queremos hacer nada por él, solamente queremos aprovechar, ¿no? Entonces las vedas son claves en la administración de la fauna silvestre. En México había la Ley Federal de Caza hasta el 2000, del 52 al 2000. Ahí se decía qué se podía cazar, cuántos y en qué época del año. Pero en 2000 el neoliberalismo acabó con esa ley y sacó la nueva Ley General de Vida Silvestre, donde se consagran las UMAS, Unidades de Manejo y Administración de Recursos Naturales. Si tú tienes un rancho o un ejido donde tienes animales de caza, haces un censo, registras tu UMA y te dan los permisos a ti para que tú los revendas. Entonces ahí ya perdimos la huella de cómo se están manejando los recursos naturales, porque de haber sido propiedad de la nación, la Ley General de Vida Silvestre es conocida en Europa como la ley privatizadora de la fauna silvestre mexicana y nadie se da cuenta todavía. Ahora la ley dice, son los dueños de la tierra los que tienen los derechos a usufructar la fauna silvestre. Los recursos siguen siendo de todos los mexicanos de acuerdo al 27 constitucional, ¿no? Es el recurso de todos nosotros, pero el problema ahí es que es el mal de los comunes, ¿no? O sea, mientras sea de todos, nadie va a responder por ellos, ¿no? Te apuesto que todos nos hacemos para atrás y nos lavamos las manos porque precisamente, o sea, no es mi responsabilidad. Sí soy dueño de ese recurso, pero no soy responsable, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera eso sí para mí no es privatización, porque el recurso sigue siendo de todos, pero yo le concedo como mexicano a través de mis representantes o a través de mis servidores públicos, es decir, las cabezas de sectores, les concedo la oportunidad de que ellos cedan el derecho de uso a quien consideren conveniente y que de acuerdo a una ley se hacen acreedores a ese derecho, ¿no? Porque al final de cuentas el que es mi representante en la Cámara de Diputados o el que es mi servidor público, pues yo le estoy dando el voto de confianza que él decida, de acuerdo a un procedimiento establecido por la Ley General de Vida Silvestre, a quién le va a dar el derecho precisamente de pedir el uso de ese recurso, ¿no? No cualquiera lo puede usar. O sea, tú puedes tener tierras, pero si no haces todo un procedimiento para poder dar de alta tus tierras en ese esquema administrativo que son las unidades de manejo y aprovechamiento de vida silvestre, no puedes usar nada. Y si lo usas sin permiso es un delito. Las UMAS asignan, primero que nadie, al dueño del recurso el acceso. Ya si el dueño del recurso se asocia con un
organizador cinegético, si trae una asociación internacional, cualquier otra cosa, ya es su asunto. Pero aún después de haber hecho una asociación con cualquier otra persona, el primero que tiene derecho es el dueño de la tierra. Entonces, ese es un detalle muy importante de las sumas, porque va a generar recursos directamente para la gente, que ese es el principio del concepto, ¿no? El principio del concepto es que tú vas a conservar un recurso que es de la nación, pero lo vas a conservar porque lo estás aprovechando, estás dándote cuenta del valor que tiene. No nada más como carne, no nada más como una cosa visual, no nada más como parte del paisaje, sino como una cuestión que te va a generar empleos y que te puede dar a ti más conocimiento para saber luego cómo cuidarlo. Bueno, ¿la región en qué consiste? Bueno, es un desierto. Es un desierto y una cosa muy característica es la población humana es mínima. Entonces, de alguna forma, bueno, a mí lo que me llama la atención es esa población cómo subsiste. Yo creo que la gente que está más limitada en lo terrestre es la gente que es, pues, los rancheros, los ganaderos. Entonces, te vas al terreno que es muy hostil. Bueno, en el caso de la minería, pues un momento fue sustentar la minería, ya no hay minería, ya no paga. Y luego aparte, otra actividad que fue muy arraigada fue pues, la ganadería extensiva. En el área de Bahía de Los Ángeles, la gente para sustentar su existencia, pues tenemos de alguna forma que explorar, bueno, cómo podemos hacer que la gente tenga formas sanas de vivir. Y la gente lo que más domina, lo que más sabe hacer. Entonces la gente en general en subsistencia sabe cazar y sabe pescar. Y el conocimiento natural de la zona, de los manantiales, de las veredas, de la pitaya, la época de la pitaya, entonces son formas que se han heredado y que son subsistencia aquí en el desierto central. Pues mira, estuvimos nosotros haciendo viajes constantes, tratando de integrar un grupo de gente para sacar la posibilidad de formar el grupo de cacería, ¿no? Más adelante. Entonces, recabar la información de los aguajes, de los lugares donde los borregos se juntan en los diferentes periodos, la posibilidad de tener una idea de la población, de los accesos a las sierras y demás. Todo eso lo hicimos. Se registró la UMA, se hizo un plan de manejo. Nos faltaron ya los estudios definitivos que son muy costosos. El estudio en helicóptero te cuesta alrededor de $800 la hora, desde que sale de los Estados Unidos más el tiempo que está en el país. Bahía de Los Ángeles no tiene turbocina, tienes que llevar turbocina, necesitas los permisos del gobierno del estado, del ejército, o sea, hay una cantidad de trabajo detrás de un vuelo en helicóptero enorme que todo es dinero. Entonces, nunca tuvimos la certeza de que íbamos a poder pagar ese dinero. O sea, si yo hago todos esos trámites, todos esos permisos, obtengo la información del recurso, tengo los permisos para cazar, caso, pues finalmente puedo ir y pagar al que me financió el helicóptero, al que me financió la gasolina, la turbocina, todo ese dinero, ¿no? Y esto nunca se pudo lograr porque había oposición social y digamos, de alguna manera reforzada por el gobierno del Estado, ¿no? Después hicimos esfuerzos desmedidos para tratar de formar el grupo borreguero, que es el capital humano. Fuimos a Arizona, a una institución asociada al aprovechamiento borrego, eso fue en Phoenix. Tuvimos un encuentro, estamos hablando del 2001, y de ahí conseguimos un patrocinio para fortalecer a la gente y levantar la moral. Y se levanta la moral pues, con dinero, con fondos, con incentivos, y se hizo una exploración de conocer el territorio, conocer el capital humano y el capital cinegético. Fuimos invitados a 2 subastas internacionales, donde que sí es un tianguis, donde la gente se manifiesta en lo económico, y es un foro donde la gente puede vender productos asociados a las cacerías o al turismo cinegético. Bueno, en ese caso nos quedó muy claro que la certeza de mercado está ahí. Es el turismo de élite en el mundo. El turismo que más gasta es el turismo que está dedicado a la cinegética. Es una tradición de siglos, es un turismo de mucho dinero, y si nos asociamos a este tipo de turismo, pues vienen beneficios importantes a las gentes de las comunidades. Llegan las cajas con equipo nuevo, que es caro, llegan los recursos, los binoculares, las casas de campaña, las botas, las mochilas. La gente se siente
Se siente bien porque de alguna forma proyecta lo que sabe y es valorada. Es un ejido que se mostró muy interesado y se muestra muy interesado en lo que es la parte del aprovechamiento de borrego cimarrón. El problema es que no tienen técnicamente realmente los resultados. Sí tienen muy buenas fotos, tienen muy buenos datos, pero no están sistematizados, no realmente algo que permita a la autoridad en este caso poder sustentar el establecer una tasa de aprovechamiento. Y inclusive muchas veces se había llegado al exceso, porque para mí es un exceso, de comprometer el recurso antes de saber si podían usar o no el recurso, ¿no? De repente, pues donaciones de, ¿sabes qué? Pues aquí están los binoculares, ahí están uniformes, ¿y a cambio de qué? Ah, no, pues que cuando se abra la cacería yo sea el primero en tener borregos, ¿no? Ese es comprometer el recurso antes de, ¿no? Pues no, o sea, espérate, vamos viendo cómo lo hacemos, cómo conseguimos financiamiento, vamos a hacer el buen estudio, vamos a sistematizar nuestras observaciones, vamos a capacitar a nuestros observadores para que realmente no se ponga en tela de juicio el que están viendo borregos o no. En este caso son 5 factores. Uno es pues, la parte legal, al cual fuimos muy atentos a tener la certificación y el reconocimiento oficial. 2, pues tener la certeza de mercados, hay forma de vender y vender bien. Y la parte cinegética, pues hay borregos, hay capital cinegético, es un hábitat muy sano, hay muchísimo territorio inhóspito, es un área, el borrego está asociado al tamaño del terreno y a la orografía del lugar, entonces por alguna razón genética, el borrego de la Baja Norte tiene una fortaleza física y una cornamenta muy preciada por los cazadores. Entonces, por la parte política, que ahí sí me atoré, porque tuvimos 3 encuentros con gobernadores y sí vimos que hay un cierto recelo, una cierta desconfianza. El problema de esto es cuando se vuelve una cuestión política. El gobierno del Estado no se va a pelear con la UABC, ¿no? El gobierno del Estado políticamente tiene que apoyar a la UABC porque tiene mucho más votantes en la UABC que en el Estado, que en el ejido, perdón, ¿no? O sea, el ejido tiene 150 personas, ejidatarios. ¿Cuántas gentes hay en la UABC? ¿No? Son mucho más votantes. La cuestión política es difícil por eso, ¿no? Porque ¿a quién apoyo? O sea, ¿por qué Salinas de Gortari dice voy a hacer un decreto de veda? ¿Qué es lo que más me conviene? Hacer un decreto de veda. Bueno, pues entonces hago un decreto de veda, ¿no? Pero ese decreto de veda era por un año. Porque ese era el acuerdo. A eso se llegó y se eternizó. Toda la parte política del asunto, que el borrego cimarrón aquí en Baja California es una especie política 100%, es estandarte de muchos políticos para trepar a diferentes puestos y demás, o lo ha sido. Pero agrégale eso la falta de capacidad técnica, que ese es el meollo del asunto en realidad, pues te lleva a eso, ¿no? Y evidentemente de repente llegas e ilusionas a la gente, y pues la gente se queda con esa idea de decir, ¿sabes qué? No es que no nos quieren, no es que no se les quiera. Mira, respecto al borrego cimarrón, yo he tenido la idea todo el tiempo de que se debe de cuidar algo. Si el gobierno, cuando recién empezaron a dar permisos para que se casara 1 o 2 a cada comunidad, hubiera sido una maravilla eso, porque con el dinero que se hubiera pagado de un cimarrón o 2, la gente se hubiera ilusionado de defenderlo por el valor que tiene. Pero no dejaron aquí a la gente de aquí interesada en trabajar 1 o 2 o 3, no los dejaron. Sin embargo, furtivamente se lo están acabando la gente. Y el que tenía interés de trabajarlo, dice, ¿para qué lo cuidamos? Si nosotros no ganamos absolutamente nada, se lo están comiendo otros, y en vez de que nosotros mismos lo hubiéramos cuidado. De manera que estoy seguro que si el gobierno desde un principio hubiera dicho, señores, ok, haz cuenta que se lo comió un león, como dice el dicho, un león a un borrego 2, casen 1 o 2 para que se alivianen, y hay que cuidar esa especie de los canijos que andan cerca, porque ¿sabes cómo lo matan mucho? Son los mismos que van en lanchas por la orilla y los miran que están cerquita de la orilla, porque bajan mucho a las orillas, acá para el lado de las ánimas, para las sierras de acá, que no, bajan ahí cerca de la orilla, ahí van a cazarlos. Pues no sabemos tampoco el daño que se está generando. Mucho se platica sobre
sobre que la cacería ilegal es una de las principales amenazas para el borrego cimarrón y todo eso, pero realmente hacer una evaluación sobre realmente el impacto que tiene la cacería sobre la población de borrego cimarrón son muy difíciles, porque sobre todo la gente no coopera con el darte la información, obviamente por razones obvias de que lo hacen de manera furtiva. Entonces realmente vemos que las poblaciones no se encuentran muy bien, que digamos, pero el empezar a realmente desarrollar un programa, a ver cuál es la situación actual, o sea, no nada más es cuestión de ir a hacer el vuelo, los censos aéreos, los métodos estándares que se conocen, sino que también hay que ir a trabajar en cuestión más sobre la cuestión de los aspectos sociales también, la percepción de la persona, el convencerlos de que la conservación del borrego, el que los cuiden ellos, los animales que tienen en su predio, realmente es una actividad redituable, muy redituable para ellos, y que realmente que estén convencidos y que hagan suyos los programas. Se hizo mucho la lucha para conseguirte en que sea 1 o 2. Teníamos todo el equipo ya para hacerles un tipo como que dice, lugares donde ellos pudieran tener agua, hacerles, no creo que se les nombra el plan de trabajo que traíamos. Quedaron las camionetas que teníamos, con todo el equipo quedaron. Se gastó un poquito de dinero que teníamos nosotros en la oficina de ejido para eso. Los carros ahí andan rodando ya todos amolados. El único hilo del que pende el borrego es la negativa de la universidad. Que tampoco yo puedo hablar en nombre de la universidad. Si en el 90 y el 98 me apoyó, no sé si lo haría ahora. El borrego cada vez es más emblemático y más simbólico y más cuidado, creo yo, pero no estoy seguro de que la universidad me respaldara o se opusiera a una nueva cacería. Eso no lo puedo asegurar. Yo creo que la universidad vería con simpatía el hecho de que una comunidad, la que tú mencionas, o alguna otra más al norte, en la boca del Golfo, tuviera este interés y se lo planteara de una manera seria en estos términos que se ha venido comentando, es decir, que efectivamente para las comunidades que tienen que hacerse cargo resultara útil desde el punto de vista de que sus actividades para la preservación y la reproducción de la especie derivaran en condiciones que les permitieran generarse un medio de sobrevivencia y que a la vez también pues ofrecieran opciones de turismo ecológico, también de cinegético, etcétera, todas las modalidades que se puedan ir pensando. Sin embargo, esto pues está en la decisión de las comunidades, es decir, la universidad sí creo que ha venido definiendo una opinión en relación a que hay que conservar, a que hay que preservar la especie. En ese sentido, creo que es importante en lo económico, ¿no? A mí me interesa mucho que mi pele vaya bien, que haya empleos, que haya manejo, que haya cuidado, y no perder oportunidades de ganar dinero y divisas. Eso tienen que ser muy atentos los gobernadores, los universitarios, los ejidatarios, todos los promotores tienen que ser, yo creo que a un país le conviene tener política ambiental sana, y por otro lado, hay buenas divisas al país, hay buen pago de impuestos, entonces de alguna forma eso es importante si manejamos la sustentabilidad. Hacerlo sustentable, esa es la clave, pues entender lo que es la sustentabilidad. Te la defino, como lo dice la ley, es el utilizar los recursos garantizando que no se acaben para todas las futuras generaciones. Ese es el concepto de sustentabilidad, el que está en la LGEP, en la Ley General del Equilibrio Ecológico, en la Ley de Vida Silvestre. En México no se puede dar otro proyecto que no sea sustentable ya, pero ¿cómo garantizas que todas las futuras generaciones de humanos van a conocer a los borregos? Nos pusimos un candado con la sustentabilidad. Qué bueno que es así de exigente, pero nomás está en papel, ve todo lo demás. Pues hay que buscar ese equilibrio, ese balance, pero la ley está a favor de la cacería, no en contra. El asunto es la información, ¿no? ¿Dónde está la información? ¿Cuál es el interés legítimo, digamos, ¿no? Entonces parece que alguien que va a defender y se pone una capa y se convierte en un héroe, ¿no? Se hace popular, se hace vistoso y es muy bonito, pero ¿a quién está defendiendo? ¿No? O sea, ¿está defendiendo a un recurso? ¿Está defendiendo a un borrego? ¿Está defendiendo a 10? O sea, ¿qué es lo que está defendiendo? Un símbolo, ¿no? El borrego es el símbolo del Estado, es el símbolo de la UABC. Sí, desde luego, su hábitat natural, bueno, le impone ciertas condiciones
búsqueda de alimentación, de búsqueda de hábitats apropiados para su crecimiento, para su reproducción, que efectivamente nos representan a nosotros ese empeño que hay que poner en las actividades de la vida cotidiana para alcanzar la cima, efectivamente, para lograr los propósitos que nos definimos. Más allá de esta parte simbólica, pues creo que nos debemos de preocupar porque efectivamente en esta zona por lo menos la especie subsista. Cuando el ser humano llega a idealizar, simbolizar, a crear íconos de los elementos naturales, los sacraliza. Era sagrado para los Quiligua, porque estaba hecho de las pantorrillas de Meltipa, el coyote gente que era el padre de su cosmoantropogénesis. Ellos lo sacralizaron y lo que hemos hecho con esta guerra de que no lo queremos que lo mate porque es el símbolo de la UABC, el símbolo del Estado, lo estamos elevando a un pedestal que después puede impedir la cacería por la propia sociedad. Eso es un hecho. Bueno, yo creo que son puntos de vista porque falta información, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, es muy bonito vestirte de verde diciendo no pises el pasto, ¿no? Pero si alguien regó el pasto, si alguien cortó el pasto y al dueño del pasto y del terreno lo hizo para que pisaran el pasto, oye, pues entonces que pisen el pasto. Además, si ese efecto, digamos, de pisar el pasto o ese efecto de usar el recurso termina teniendo más recurso, pues ¿cuál es el problema? De otra manera, ahorita, por ejemplo, lo que sucede en Baja Norte o Baja California es que está abandonado el recurso. Tal vez en este momento sí lo que se requiera es redefinir los mecanismos. Los resultados a partir de la veda, a partir de estos 20 años de experiencia, nos hablan de que seguramente el furtivismo, las enfermedades transmitidas a través de otros vectores, de otras especies que comparten la alimentación, las pozas de agua, las áreas de reproducción con el borrego cimarrón, pues han venido reduciendo la población del borrego. Es decir, en resumen yo diría, la falta de recursos para implementar una veda, la falta de recursos para atender a la población de borregos, su desplazamiento conjunto con otras especies que transmiten infecciones o enfermedades o que compiten por el hábitat y por la alimentación, etcétera, pues ha derivado en que disminuya la población y en mi opinión ha resultado en ser una forma de manejo que no está derivando en la sustentabilidad de la especie. Esa es una opinión personal, lo quiero aclarar. Desde luego creo que en la universidad algunos la compartirán, otros muchos seguramente no, pero yo me voy más a lo que la evidencia parece estar presentando. Es decir, las poblaciones no están creciendo, es evidente que las comunidades en donde se radican estas especies no se están viendo beneficiadas. Y la especie se está diezmando, entonces el resultado no parece ser el que todos quisiéramos. Durante el siglo pasado, en California, en el sur de California, donde también viven nuestros borregos, el Ovis canadensis cremnobates, había al inicio del siglo 80 grupos de borregos de distintos números. Al finalizar el siglo desaparecieron 30 números de los 80, quedan 50 nomás. La razón, en este siglo XX aumentó la temperatura a 2 grados Fahrenheit y disminuyó la precipitación pluvial 20%. Estoy seguro que lo mismo sucedió en Baja California, no puede estar desligado de California en ese sentido, es la misma cuenca, la misma región fitogeográfica, la misma área natural. Entonces, ¿qué pasó con los borregos? Entonces, ¿cuánto desaparecieron entre nosotros? Al no cuantificar eso, no podemos hablar de aprovechamiento si no sabemos cuánto nos queda. En materia de fauna silvestre, cazar sin contar es como expedir cheques sin saber si tiene saldo. Y yo reitero, si después de 20 años los resultados nos señalan que las formas que nos hemos propuesto, que hemos llevado adelante, no están resultando las apropiadas, pues creo que es el momento de reconsiderar, de revisar, de tomar en cuenta otras posibles opciones. Yo creo que hablar de aprovechamiento no es malo, no debemos de escandalizarnos por eso, pero sí hay que pensar
de aprovechar de la mejor manera, ¿no? Y la mejor forma es con conocimiento. O sea, si no generamos conocimiento, esto es saber cuántos individuos tenemos, cuántos de ellos podemos aprovechar, si se están reproduciendo o no, eso es bien importante, ¿no? El compaginar, el hacer realmente sustentable el aprovechamiento del borrego cimarrones realmente es todo un reto, implica todo un reto. Mira, es gradual, pero la conciencia crece, ¿no? Que eso es lo importante, porque hay una transformación de un principio en el que esos animales que están ahí son animales de quién sabe quién o de nadie, ¿no? Y yo puedo ir por carne cada vez que tenga hambre. Se convierten en una cuestión de que ya, oye compadre, pues ¿cómo crees que vas a ir a tumbar un borrego si todos nos beneficiamos del único borrego que se mata o de los 2, 3, 5 borregos que se matan? Empieza a hacerse conciencia y esta se distribuye en el ámbito social. Entonces ya no es tan fácil, ¿no? Y a largo plazo esto va a repercutir en las poblaciones, ¿no? Primero que nada, digamos, esa sería la transformación, ¿no? La transformación es pensar que el uso del recurso te va a dar en tu conciencia el decir, pues mejor lo cuido, ¿no? Es una cacería selectiva y controlada, muy vista por el gobierno mexicano en cuanto a pago de impuestos, pago de derechos y valorar los esfuerzos que hacen esos chicos de la universidad de pues, invitarlos a seguir monitoreando las poblaciones y las acciones que haya para estos aprovechamientos, que para mí es el mejor turismo, porque es un turismo que en cierta forma no se baña. Y tampoco pues, no necesita infraestructura turística, no necesita los hoteles, ni las albercas, ni las áreas verdes, ni las canchas de golf. O sea, no necesita el gobierno mexicano despedazar este desierto tan bello en infraestructura turística para generar que 20, 30 mil dólares, cuando un borrego puede generar 100, 200 mil. Si se puede aprovechar a un beneficio colectivo de la zona y habría fondos importantes para hacer investigación, para hacer videos, que la gente tuviera su trabajo ya fijo, permanente, hablar de calidad de vida, educar niños, becarlos. Al final de cuentas es un recurso como cualquier otro, que si tenemos suficiente y es un recurso que de alguna manera tiene una demanda en el mercado, podemos tener un buen ingreso de aprovechamiento de ese recurso y por otro lado está la necesidad de la sociedad pues de hacerse de recursos, porque la verdad es esa, sobre todo en el sector rural, lo que menos abundante es el dinero, ¿no? Entonces, y si tienen borregos, bueno, pues hay que aprovechar los borregos, pero tenemos que cuantificar cuántos borregos hay para saber cuántos borregos podemos estar tomando sin perjudicar a la población. Lo más importante es eso, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué opción queda? Esa es la pregunta. Mira, para mí la opción es el hacer un buen uso de este recurso, ya sea mediante una UMA, mediante un plan de manejo estatal, pero que realmente responda a un genuino interés de manejo y conservación en este caso del borrego. Y básicamente la idea es llegar la información a la gente y decirles, ok, vamos a aprovechar, perfecto. La cacería puede ser una opción, pero no la única, ¿no? Podemos estudiar otra serie de opciones de aprovechamiento, pero hay que impulsarlas. Los borregos tienen futuro en la medida en que logremos eso, ¿no? En la medida en que logremos demostrar que efectivamente podemos utilizar ese recurso, podemos generar una buena cantidad de divisas de ese recurso sin afectar y además promover su conservación y el desarrollo de las comunidades o el bienestar económico de los dueños de la tierra donde se esté trabajando, ¿no? Y a mí me daría mucho gusto que la gente del desierto, sobre todo Tierra y Libertad, Plan Nacional Agrario, Matomí, que se han preocupado por el borrego, ellos mismos eviten el furtivismo, le pongan un alto y denuncien a los furtivos, cuiden sus recursos, los hagan crecer para que que la sociedad no se oponga, porque aquí ya no soy yo ni la universidad, la misma sociedad puede decir, no, porque el borrego se está acabando. Entonces, cuando se demuestra que el borrego no se está acabando, qué bueno fuera que se beneficiaran con eso.
México.